Buenas noches, señoritas. Lucy. ¿Me escuchan? A ver. A ver, está la señorita Glacy, Lucy, Nancy. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Lucita? Bien, Miss. Muy buenas Qué noches. qué bueno. Vamos a dar el... ¿Qué tal sea? Hoy es lunes, hija. Lunes, hijo. ¿Qué cosa, reunión? Ya. Bien. Ya, señoritas. Entonces vamos a ya iniciar, ¿no? Nuestra sesión. Bueno, como les decía, disculpen, ¿no? De repente, ¿no? La interferencia que ha habido, ¿no? De una semana, de 2 semanas prácticamente, ¿no? De 2 clases debido a mi salud. He estado, ¿no? Bastante delicada. Y bueno, ya hay que, con ustedes, como se dice, son el motor, ¿no? Entonces, yo creo que ya me voy a recuperar. Muy bien. Bien, señoritas, hoy día vamos a ver ya algo, vamos a ver la planificación. Ya vamos a ver relacionado a la planificación curricular. Voy a compartir, miren, disculpen que lo que pasa es que voy a tener que, me han cambiado, me han formateado la máquina y me lo han puesto en inglés. Así que no sé yo mucho de inglés, vamos a tratar de ver. Ay, va a tener que cambiar. Bueno. Ya, a ver, un segundito. Me voy a ver si se puede compartir. Oh, que yo... Ahora sí. Está un poco complicado, creo. Ya. Ahora sí, ya lo pude visualizar ya. Ya. Ya, señoritas, a ver. Hoy ya vamos a ver sobre eh, la planificación curricular. Ya sabemos que en nuestros programas, al igual que, ¿no? El nivel oficial de educación inicial, que son las cunas y jardines, ¿no? En el primer ciclo y ciclo 2,
también tenemos que llevar una programación, ¿no? Tenemos que planificar, ya hemos visto primeramente el plan anual, que es ¿no? el documento que rige, rector, que va a regir todo el año, ¿no? De acuerdo a las acciones, ¿no? A las actividades que se van a planificar durante el año lectivo. Bien, aquí tenemos también, luego ya viene pues nuestra planificación curricular, ¿no? En cuanto a las unidades didácticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 tipos de unidades. Seguramente ya ustedes que están haciendo la práctica ya conocen, ¿no? Que es la unidad de aprendizaje, pueden ser los proyectos o también los talleres. ¿No, señoritas? Muy bien. Ahora, bien, vamos entonces a tomar en cuenta, ya, vamos a tomar en cuenta unas preguntitas, ¿ya? Vamos a recoger los saberes de cada uno de ustedes. Muy bien. A ver, una de las preguntas es, ¿qué tomas en cuenta para diseñar una sesión de aprendizaje? Sabemos que la planificación es importante, ¿no? Es el rol del docente de prever, es una previsión, ¿no? De las actividades pedagógicas que se va a llevar a cabo y que tienen una intención pedagógica, que es el propósito de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir también conociendo, ¿no? ¿Qué es la intención pedagógica? Esta intención pedagógica se va a convertir en la planificación, va a ir dirigida al propósito de aprendizaje. ¿Y cuáles son los procesos pedagógicos para diseñar una sesión de aprendizaje? ¿Cuáles serán esos procesos? Bien. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esas preguntas, voy a preguntar, ¿ya? Voy a hacer voy a ver una participación. Me gustaría que participen. A ver, señorita. Vamos a ver ahí, quiero ver los participantes. Ya. A ver, la señorita Lucy. A ver, Lucy. ¿Qué tomas en cuenta para diseñar una sesión de aprendizaje? ¿Qué es para ti, qué insumos importantes debes considerar para planificar una sesión de aprendizaje? Miss, primero para planificar se tiene que ver cuál es el interés del niño, o sea, ¿no? Ya. Que si según en el lugar que está, en su contexto, ¿no? O el interés en este caso, porque podemos hacer programaciones de acuerdo a su interés del niño, ¿no? Por ejemplo, hay momentos que el niño, por ejemplo, su interés es a veces, bueno, dependiendo de su entorno, digamos, a Claro. veces en clases podría salir un interés que, digamos, en el tema por ejemplo, por ejemplo, la basura, que de repente tiran en el colegio, sí, de repente, ¿no? Podría ser, ¿no? Claro. Entonces, de acuerdo a ese interés que nosotros tenemos que estar pendientes en ese aspecto, ¿no? Para poder planificar en este caso. Ya. Muy bien, Lucy. Aquí, por ejemplo, hablamos, ¿no? El interés puede ser una necesidad, ¿no? Como hablabas tú, por ejemplo, de repente un foco infeccioso que encontremos por los alrededores que puede traer consecuencias, ¿no? Enfermedades y otros. Y, por ejemplo, también una expectativa, de repente una curiosidad, ¿no? En la que los niños están inmersos, ¿no? Y entonces a partir de esta situación, que esta situación la llamamos nosotros una situación, ¿no? Significativa, lo vamos ya a convertir, ¿no? En la manera ahí es lo que nosotros lo llamamos la intención pedagógica, ¿no? Esta situación significativa, que puede ser a partir de un problema, una necesidad o un interés,
¿no? Nosotros redactamos ya el propósito de aprendizaje, ¿no? Ya enfocamos con una intención, ¿no? Que es, pues, el logro de aprendizajes. Muy bien, y estos procesos pedagógicos, ¿no? Para diseñar una sesión de aprendizaje, tiene, pues, sabemos que los momentos pedagógicos son 3, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? O la finalización. Pero dentro de cada uno de estos momentos pedagógicos, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Esa secuencia didáctica, ¿verdad? En el inicio, generalmente al inicio, creamos pues una expectativa en los estudiantes para que ellos puedan, ¿no? Estar motivados, ¿no? Recogemos los saberes previos, ¿no? Y luego ya, ¿no? Lanzamos algunas preguntitas, ¿no? ¿no? Con un material para ir conociendo, ¿no? De qué manera ellos, ¿no? Conocen, ¿no? Lo que yo voy a realizar, ¿no? La planificación de la sesión. Bien. Bien, entonces, muy bien. Vamos entonces a trabajar con, a ver, aquí como un crucigrama, ¿no? Un acertijo. Vamos a jugar un poquito, ¿ya? A ver, vamos a ver, acá hay 3 funciones. Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos frases, ¿no? Tenemos definiciones. En estas definiciones vamos a ir nosotros identificando, ¿no? A qué pertenece. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de, ¿no? Situaciones retadoras o desafiantes, problemas o dificultades que parten del interés. Ahí está lo que acaba de decir Lucy, ¿no? De una necesidad o de expectativas del estudiante que pone a prueba sus competencias y sus capacidades, ¿no? ¿Cuál sería esa situación? A ver, vamos pensando a cómo le llamamos a esa situación retadora, desafiante que nos va a generar, ¿no? Que nos va a generar aprovechando, ¿no? De esta situación que es significativa, se va a tornar pues en una situación pedagógica, ¿no? Una situación, ¿no? Pedagógica, de la cual se va a generar nuestra planificación. ¿Cómo le llamaremos a esas situaciones retadoras? A ver, vamos. Ahí es la problematización. O sea, el enunciado, ¿no? De las situaciones que nosotros podamos identificar, ya sea un interés, puede ser una necesidad, ¿no? Una expectativa, curiosidad de los niños, descubrimientos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta situación le vamos a llamar nosotros la problematización, ¿no? De ahí se va a generar ya, ¿no? Todo el título en la cual va a girar, ¿no? En la unidad de aprendizaje. Bien. A ver, otro enunciado aquí, otro concepto, dice. Incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Para ello, hay que despenalizar el error. A ver. Ya, a ver, ¿qué creen que sea? Vamos a ir adivinando. La motivación. Cuando hablamos nosotros de incita, incita, quiere decir promueve, ¿no? Logra que los niños estén en una expectativa, con atención, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de diferentes maneras, ¿no? O sea, tenemos que preparar, por ejemplo, puede ser a partir de repente de una dramatización de títeres, ¿no? De un video, puede ser también de un paseo, ¿no? También material gráfico, ¿no? Etcétera. Entonces, esta situación, ¿no? En la que los niños, ¿no? Van a despertar, ¿no? Esa expectativa ustedes saben que si el niño está motivado, va a lograr, ¿no? Va a lograr el propósito que nos hemos empeñado. Entonces, en este caso, sería la motivación. Bien, vamos a ver otro concepto. Nos dice, implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren.
el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Dice, implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se esperan que logren. O sea, hay que comunicar a los estudiantes, ¿no? De qué manera, qué es lo que vamos a realizar, cuál es el objetivo, ¿no? De esa sesión, y también les vamos a decir, ¿no? Cuál va a ser el producto y cómo van a ser evaluados. ¿Ya? Entonces, este concepto corresponde ¿a qué? Al propósito, ¿no? Muy bien, el propósito de aprendizaje. Cuando nosotros decimos, ¿no? Ya tenemos la intención, ¿no? Y a partir, ¿no? De la problematización ya tenemos ¿no? Por dónde empezar, por dónde iniciar. Entonces nosotros, ahí viene a ser la intención pedagógica. Nosotros lo formulamos, ya lo redactamos con un propósito, ¿no? Que es, ¿no? La enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces ahí vamos a seleccionar nuestras competencias por áreas, vamos a recurrir a estrategias, vamos a preparar nuestros criterios de evaluación, vamos a elaborar nuestro instrumento para evaluar a los niños y también nuestros recursos. Muy bien, aquí viene otra pregunta. Dice, la función es pedagógica, pues sirve para tomar decisiones sobre la planificación. La función, nos dice, es pedagógica netamente, ¿no? Y sirve para tomar decisiones sobre la planificación. ¿Qué creen que sea? A ver, vamos adivinando, a ver. Si nos dice que nos sirve para tomar decisiones sobre la planificación, ¿cómo sabemos cuando nuestros niños están logrando, ¿no? ¿No? Esos avances en cuanto a las competencias y lo demuestran a través de sus desempeños, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo, ¿y cómo tomamos decisiones? Ahí es los saberes previos, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué decimos los saberes previos? Los saberes previos sabemos que está en el momento pedagógico del inicio, ¿ya? Y en el inicio, ustedes saben, señoritas, que siempre tenemos que recoger, ¿no? De qué manera nuestros estudiantes, ¿no? Tienen esos aprendizajes, ¿no? Ya que vienen consigo, ¿no? A partir de la familia, a partir del medio ambiente en que viven, ellos traen ya unos aprendizajes que ya en el aula, ¿no? Ya con la planificación y con ¿no? la orientación y la guía del docente, se va a tornar pues en aprendizajes. Entonces esta función, ¿no? Esta situación donde nosotros, ¿no? Vamos con la intención, ¿no? De poder recoger esa información sobre, ¿no? Sobre cuánto saben nuestros estudiantes, ¿no? Sobre aquello que hemos decidido planificar. Muy bien, entonces son los saberes previos. Miren, y aquí vamos viendo que estos son los componentes, ¿no? De la planificación, ¿no? De la unidad de aprendizaje, de las unidades didácticas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en una sesión, ¿no? Vamos a hacerlo así de corto alcance, ¿ya? Porque la sesión es la que vamos a trabajar día a día. Bien, seguimos, a ver. Vamos a ver. Descubre qué procesos pedagógicos se ubican en los conceptos del siguiente cuadro. Miren, aquí hay un enunciado, ¿no? Dice, la anticipación de estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generar interacciones de calidad, retroalimentación durante el proceso y final. Muy bien, nos dice que nos vamos a anticipar, ¿no? Anticipación de estrategias a utilizar en el proceso durante el desarrollo o la ejecución, ¿no? De la sesión. Y esto va a generar interacciones de calidad, ¿no? Ahí vamos a retroalimentar también, ¿no? Durante todo el proceso, nos dicen, ¿no? Desde el inicio hasta el final. ¿Qué creen que sea? ¿No? ¿Cómo nosotros vamos generando esas interacciones ¿no? En el trabajo grupal durante el desarrollo, ¿no? De la sesión.
Ahí también, por ejemplo, en los grupos, en los trabajos de equipo colaborativo, también vamos a ir monitoreando, ¿no? Y vamos dando también retroalimentación, ¿ya? Entonces, eso sería la gestión y acompañamiento, ¿no? Del desarrollo de las competencias. La gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias, el acompañamiento, el monitoreo, cuando nos acercamos a los estudiantes, ¿no? Les apoyamos, los guiamos, ¿ya? Esto está en el momento ¿de qué? Del desarrollo. Por eso nos habla, ¿no? En el proceso de enseñanza. Bien. Los anteriores, por ejemplo, aquí nos olvidamos, ¿no? La problematización, la motivación, el propósito de aprendizaje y los saberes previos se encuentran, ¿no? En este momento pedagógico del inicio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ya sabemos, ¿no? Planteamos a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar a partir de una expectativa, a partir de, ¿no? De algo que nos generó a nosotros una intención, ¿no? Una intención para trabajar. Luego ya motivamos, ¿no? Lanzamos el propósito de aprendizaje, qué es lo que vamos a realizar, cuál es la intención, qué es lo que vamos a aprender, cómo van a ser evaluados. Y luego los saberes previos a través de preguntas. Eso corresponde al momento del inicio. En cambio aquí cuando hablamos de la anticipación, ¿no? De estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza, aquí vienen las estrategias, ¿no? Generar interacciones es cuando, por ejemplo, el estudiante, ¿no? Está trabajando, por ejemplo, en equipo, puede ser una actividad psicomotriz o puede ser una actividad de matemática, ¿no? Y cómo nosotros generamos esas interacciones a través de los recursos, a través de las estrategias, ¿no? Para eso planificamos una actividad lúdica, ¿no? Y también no solamente vamos monitoreando, sino vamos a ir retroalimentando. ¿Ya? Entonces, esto está en el proceso, en el desarrollo de la sesión. ¿Ya? Y a este momento se le llama gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Y luego nos dice, el recojo frecuente de información acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de asegurar una evaluación flexible, abierta y cíclica. Cuando decimos recojo frecuente de información, ¿no? Nos referimos pues a la evaluación, ¿no? Entonces, nosotros durante la ejecución de la sesión estamos observando, estamos anotando, tenemos nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Y nosotros vamos recogiendo esa información de las interacciones de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, esa es la evaluación de los aprendizajes. Ya tenemos entonces estos conceptos, ¿no? Que están dentro de los momentos pedagógicos, ¿ya? Estos le llamamos nosotros los procesos pedagógicos o secuencia didáctica. Muy bien, señoritas. Entonces, vamos al propósito de aprendizaje. ¿Cuál será el propósito de hoy? Las estudiantes fortalecerán las capacidades pedagógicas para la planificación de las actividades de aprendizaje desde el enfoque por competencias. Muy bien. El producto va a ser un organizador visual, puede ser un mapa mental, ¿no? En una diapositiva, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo van a hacer de manera individual, porque solamente les voy a pedir conceptos, que está también dentro del PPT que le voy a enviar a la señorita Lucy, y también ustedes pueden buscar, de repente por ahí, más información. Bien. Miss. Sí. Miss, antes que continúe, quisiera hacer una consulta, una pregunta. Por ejemplo, Sí. en lo que estaba explicando, los procesos pedagógicos que usted mencionaba, por ejemplo, la problematización, la motivación, los propósitos de aprendizaje y saberes previos, usted nos dice que es la parte de inicio, ¿verdad? La problematización es al inicio. Claro, por eso, los 4 puntos forman parte del inicio, ¿verdad? Forman parte del inicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la problematización tú vas a dar a conocer, vas a mencionar qué es lo que van a trabajar, ¿no? A partir de cómo se ha generado eso, ¿no? A partir de repente de alguna necesidad, entonces vas a conversar, vas a dialogar con los chicos, ¿no? El propósito, por ejemplo, acá, los saberes previos, ¿no?
Ya antes de ello, por ejemplo, tienes que, por ejemplo, ya decirles, ¿no? Conversar y tú les tienes que enunciar, ¿no? Les tienes que comunicar cuál es el propósito, ¿no? El propósito de la sesión del día, en qué va a consistir, qué es lo que van a aprender y qué es lo que van a lograr, cuál va a ser el producto, ¿no? Qué es lo que van a realizar ligeramente, ¿no? Y luego también cómo van a ser evaluados, por decir, ¿no? Por ejemplo, presentación de repente de un panel, los niños van a realizar de repente, dependiendo de la actividad que sea programado, ¿ya? Entonces, ahí están los propósitos. Ya, Vamos mis, hasta ahí tengo claro eso. Y a, por ejemplo, el punto 5, que es gestión y acompañamiento del desarrollo, ya, ¿eso pertenece al desarrollo? al desarrollo. En la gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias, ahí es cuando tú, ya con tus recursos, con tus estrategias, con tus, ¿no?, materiales didácticos, ya vas a dar la nueva información. Esa información que has previsto para ese día, ¿no? Entonces, ya los niños escuchan a través de, ¿no? Siempre la motivación está permanente en todo momento, ¿ya? Y luego, ya... ¿Y el punto 6 viene el cierre? Por ejemplo, no, en el acompañamiento es en el desarrollo. Entonces tú, una vez que ellos realicen sus trabajos, ya, ¿no? O sea, va a ver, porque tú sabes que son 40 minutos nada más para los niños, ¿no? La sesión no puede ser muy extensa. Entonces, por ejemplo, tienes que medir bien el tiempo. Y entonces, en la gestión y acompañamiento, aquí es donde tú vas a ir orientando, vas a ir monitoreando, ¿no? Te paseas por el aula y vas a ir viendo los equipos de trabajo, cómo lo están realizando. De repente por ahí guiando, ¿no? Brindándole soporte, ¿no? Entonces, a esto le llamamos la gestión y acompañamiento, ¿ya? Justamente para el desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque ese es el momento crucial, es el momento, ¿no?, donde ellos van a realizar, a partir de la nueva información, ellos van a aprender, ¿no? O sea, van a tener que mostrar esos desempeños de acuerdo a las competencias y las capacidades que se ha planificado, ¿ya? Entonces, eso de gestión y acompañamiento se encuentra en el desarrollo de la sesión. Y el punto 6, Miss, lo que es evaluación y aprendizaje de los aprendizajes de cierre, ¿verdad? Ese es en el cierre, así es. Una vez que ya tú has realizado, entonces ya tú recoges, ¿no?, esa información como a través de sus productos, vas observando, ¿no? A través, por ejemplo, de algunas preguntas también que puedes realizar, ¿no? Para ver hasta qué punto los niños han aprendido, puedes lanzar algunas preguntas, ¿no? Y sus propios trabajos, sus propios productos. Y también durante el desarrollo, la ejecución, también tú vas observando cuáles son sus desempeños, ¿no? Y por eso que decimos que la evaluación es sistemática, ¿no? Es permanente y es en todo momento, ¿ya? Entonces... en ese punto del cierre, por ejemplo, si uno se ve que el niño, digamos, tiene algunas, digamos, no ha desarrollado favorablemente, digamos, las competencias, ahí se le puede, ¿cómo se llama? Retroalimentar, ¿verdad, Miss? Claro, Ahí va. por supuesto, así es. Ok. Ahora sí me quedó claro. Hace la retroalimentación, muy bien. Ahí en la evaluación, justamente cuando detectas, ¿no? Detectas que, por ejemplo, de repente algo no, todos los niños sabemos que tienen sus estilos y ritmos de aprendizaje, ¿no? Y hay niños que muy rápido captan, ¿no? Rápido pueden asimilar, y otros niños son un poquito, su proceso es un poco más lento. Entonces, ahí, como tú estás observando, entonces ahí los puedes retroalimentar, ¿no? Va a haber un espacio, un momentito de retroalimentar a esos niños, ¿no? ¿Ya? Entonces, okay, así es, ¿ya? ahora sí me Entonces, quedó claro ya. claro, Gracias. después de la evaluación viene la retroalimentación. Así es. Va muy bien, señorita Lucy, muy bien, ¿no? Porque esto es muy importante, tenemos que tenerlo bien claro para la planificación de la sesión, ¿no? La sesión de aprendizaje. Entonces, son estos 6 pasitos, corresponde a la secuencia didáctica, ¿no? Porque los 3 momentos, sabemos, los momentos pedagógicos es pues el inicio, el desarrollo y el cierre, pero cada momento tiene su secuencia didáctica, ¿no? Entonces ya sabemos que en el inicio, bueno, va la problematización, que son las situaciones retadoras o desafiantes o a partir de un problema,
¿no? Que parten del interés, ¿no? Y expectativas del estudiante. Entonces nosotros hacemos conocer, vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, ¿no? De repente por ahí una necesidad de limpiar, ¿no? El jardín, o de repente, por ejemplo, ahora que estamos con esta enfermedad del dengue, ¿no? De repente tocar ese tema para ver, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de prevención de la salud, ¿no? Porque incluso hasta en algunos lugares de Lima también ya llegó, ¿no? Entonces podemos, a partir de una necesidad, podemos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo? ¿No? Decimos, ¿no? Vamos a ver cómo ese zancudito, comenzamos, ¿no? Porque ya en la unidad didáctica va a estar el tema general y luego ya lo vamos a ir desglosando, ¿no? Por días, diariamente, ¿no? Por ejemplo, un día hablaremos, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? Cómo es el dengue, cómo es el zancudo, ¿no? Este zancudito que trae esa enfermedad, en dónde se posesiona, cuál es su hábitat, qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Y así, cada día vamos trabajando, ¿no? Que puede ser 2 semanas que podamos trabajar, ¿no? Puede ser una unidad de aprendizaje o puede ser un proyecto, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos estos pasitos, ¿ya? Estos 6 pasitos, les voy a mandar el PPT, no se preocupen, para que ustedes lo tengan bien clarito, ¿ya? Bien. Aquí vamos a conversar sobre lo que es las competencias. Por ejemplo, ¿qué es competencia? ¿No? Ya nosotros sabemos, ¿no? En el currículum, el diseño curricular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La palabra competencia nos viene, ¿no? Siempre de, por ejemplo, de ganar, ¿no? De competir con alguien y salir ganador, ¿no? Competimos con las personas para obtener un beneficio, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Es lo general, ¿no? Estar apto, por ejemplo, para alguna actividad, ¿no? Competencia, sabemos que la competencia en educación básica regular, porque hablamos del enfoque por competencias, ¿no? Nos referimos a que el niño, ¿no? Desarrolle sus habilidades, ¿no? Sus destrezas, su desarrollo socioemocional a partir de estas actividades, ¿no? Que van a ir logrando poco a poco el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Y esto se va a convertir cada vez ¿no? En el logro de su autonomía, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué va a movilizar? ¿No? Una competencia tiene 3 pilares, ¿no? Los 3 pilares, ¿no? Que son, ¿no? Los conocimientos, los procedimientos, ¿no? Y, ¿no? El aspecto, por ejemplo, del ser, ¿no? O sea, el saber convivir, el ser y saber convivir, ¿no? Entonces, aquí tenemos, la competencia ¿no? Encierra todo eso, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros nos damos cuenta en el diseño curricular, toda competencia va a tener 3, ¿no? 3, digamos, focos, ¿no? Que van a demostrar, ¿no? La competencia. En el estudiante tiene que ser integral. Por ejemplo, ¿no? No lograríamos nada si, por ejemplo, los niños conocen, pueden aprender conocimientos, pero de repente no saben respetar normas, no tienen empatía, no hay una buena convivencia en el aula. Ya nos está fallando el aspecto, ¿no? Social y emocional. Y entonces ya no podríamos decir que, ¿no? Que se está desarrollando, ¿no? En una competencia, ¿no? Una competencia que le va a ser útil para toda su vida. Asimismo, los procedimientos, ¿no? Cómo el niño, ¿no? Aplica esas estrategias en el trabajo, durante sus trabajitos, ¿no? Cuando él realiza, cuando no, se les da las actividades. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Cuán importante, ¿no? Y entonces vamos viendo los ritmos también, ¿no? Y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí vamos a ir analizando. Por eso es bueno tener siempre un registro anecdotario o un cuaderno, ¿no? Anecdótico, donde vamos anotando de repente cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, de repente de los niños de repente que todavía tienen dificultad, ¿no? Como para tener en cuenta y apoyarlos, ¿no? En la retroalimentación. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí viene lo que es la definición. Competencias, ¿no? ¿Qué son competencias?
¿no? Son actuaciones integrales, ¿no? Que se tornan en actividades, ¿no? En los desempeños que van a demostrar los estudiantes. Y aquí va a integrar, ¿no? Ya sabemos esas dimensiones, ¿no? El saber, ¿no? El saber, que son los conocimientos, el saber hacer, ¿no? Son los procedimientos, las estrategias, las formas como el niño va a demostrar, ¿no? Va a demostrar sus habilidades. Y saber ser, ¿no? Que es, ¿no? Lo que es interiorizando a la persona, ¿no? Valores, ¿no? Idealismos, normas, ¿no? Y también las habilidades, ¿no? Las habilidades sociales, ¿ya? Entonces, la competencia ya sabemos que tiene los 3 pilares, ¿no? No, ninguna competencia solamente se puede quedar en una de ellas, ¿no? Tiene que desarrollarse las 3 dimensiones. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, a las demandas del mercado laboral, ¿no? Los requerimientos de la sociedad y el proyecto ético de vida. Así es. También en el caso de los profesionales, también, ¿no? También ¿no? En el momento de formarse, ustedes, por ejemplo, que están en formación, ¿no? Docente, también requieren, ¿no? Desarrollar esas competencias, ¿no? Por supuesto, y es diferente porque tenemos un diseño curricular, ¿no? Entonces, están inmersos, ¿no? Los 3 aspectos, las 3 dimensiones. Muy bien. ¿Cuáles son esas características de las competencias? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las habilidades globales. ¿Qué son las habilidades globales? Por ejemplo, ¿no? El reconocer, todo habilidad, las habilidades corresponden a lo que es cognitivo, ¿ya? Habilidades, por ejemplo, para pensar, ¿no? Para enjuiciar, tener juicio de valor, eh, ¿no? Resumir, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños expresan un cuento, ¿no? Comentan o cuentan, ¿no? O narran un cuento, ahí están utilizando la memoria, ¿no? Las habilidades, ¿no? Todas las habilidades, por ejemplo, atención, memoria, discernimiento, ¿no? Discernir, ¿no? También cuando, por ejemplo, ¿no? Lo dice la expresión oral, ¿no? ¿A través de qué? De la narración. Esa expresión oral también son habilidades. Entonces, las habilidades globales nos referimos a todo, ¿no? A todo lo que es, ¿no? En procesos netamente mentales. Tenemos los desempeños complejos, ¿no? Ya aquí en los desempeños complejos ya nos habla sobre, por ejemplo, algunos trabajos, tareas que puedan los niños realizar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tendríamos que darle, por ejemplo, a partir de un reto, de un desafío, algo que ellos puedan hacer de acuerdo a su edad, ¿no? No podemos tampoco forzar. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos un diseño curricular, ¿no? Y ahí nos plantean las actividades, ¿no? Por supuesto, los conocimientos nosotros los vamos a ir, vamos a buscar, porque ustedes saben que las competencias en el diseño curricular solo nos dicen las competencias, ¿no? Y ya lo que es, ¿no? Los conocimientos, ya nosotros buscamos, ¿no? Se manifiestan en condiciones reales de trabajo, se desarrollan a largo plazo, por supuesto. Ninguna competencia, ninguna persona, ¿no? Logra, ¿no? En un corto plazo, ¿no? Logra, por ejemplo, ¿no? Desarrollar sus habilidades y destrezas, por ejemplo, en corto plazo, ¿no? Eso se va a hacer de manera secuencial, ¿no? Va a ser permanente, consecuente, ¿no? Consecutiva. ¿Ya? Entonces, los niños también. En nuestros niños vamos a ir viendo ese desarrollo, esos cambios, ¿no? A través del tiempo. Y son dinámicas porque nunca se alcanza totalmente. Así es, ¿no? O sea, siempre estamos nosotros en permanente, ¿no? Ya sea a cualquier edad, siempre tenemos que aprender algo porque salen nuevas cosas, ¿no? Salen innovaciones y siempre estamos a la vanguardia, ¿no? De aprender, ¿no? Conocimientos nuevos. ¿Qué se requiere entonces para planificar por competencias? Muy bien. Para planificar y trabajar por competencias, ¿no?
¿no? Requiere de un cambio en la forma de comprender y llevar adelante el proceso formativo. ¿Esto qué nos induce? ¿No? ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que, por ejemplo, discernir bien, descifrar bien las competencias que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces es importante que antes que planifiques, leas bien las competencias, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades que van a lograr los niños, ¿no? Por ejemplo, en cada sesión lo que se logra son capacidades, porque la competencia es macro. Y la competencia, como dice, pues se va a lograr, ¿no? En el término del año. Pero lo que vamos a ir viendo, observando, son esas actuaciones, que son los desempeños, ¿no? A través de sus actividades y cómo va logrando desarrollar esas capacidades, cómo lo hace, ¿no? Cómo desarrolla, cómo se desenvuelve, ¿ya? Entonces, eso no puede ser nunca a corto plazo, ¿no? Es en un proceso de tiempo. Muy bien. ¿Qué se requiere para planificar por competencias? Muy bien. Por ejemplo, en la formación tradicional, aquí vemos una comparación, ¿no? Antes la formación era descontextualizada. ¿Qué significaba? ¿No? Que nos guiábamos sobre, claro, siempre ha existido el currículum, ¿no? Nacional, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Como tú decías, como decía su compañera Lucy, ¿no? Que deberíamos partir, ¿no? De los mismos niños son los actores, ¿no? De sus propios aprendizajes. Entonces, que parta de sus intereses, de esa problemática, de repente de curiosidades, ¿no? Que ellos en ese momento están demostrando. ¿Ya? Entonces decíamos que antes era decontextualizada, ¿por qué? Porque ya el docente planificaba la sesión y bueno, pues quería avanzar, ¿no? Y era más basado en conocimientos, ¿no? Como que todavía, bueno, algunas situaciones de repente le restaba importancia, ¿no? Como es, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, ¿no? De las habilidades artísticas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? La vez pasada les comentaba que, por ejemplo, en la neurociencia se estudia, ¿no? Sobre, por ejemplo, el cerebro y las funciones, ¿no? Las funciones, ¿no? Sinápticas, ¿no? Que se da en el cerebro. Y esto se da a partir, es un proceso, como decir, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes digamos, una organización eléctrica, ¿no? Entonces todas nuestras neuronas ¿no? Se van activando a partir ¿no? Del interés. Por eso es que decimos que la motivación es importante. Bien, de la lógica de la formación fragmentada a la lógica de formación integral. Así es, miren, ¿no? Ahora formamos, ¿no? La enseñanza es de manera integral. Antes era más conocimiento, como les digo, ¿no? Como que se daba importancia solo a los conocimientos y otras, bueno, claro, posible que algunos no se diga tampoco totalmente, ¿no? Bueno, algunos buenos maestros sabían manejarlo, ¿no? Pero como que siempre el foco de atención eran los conocimientos. Antes las metodologías eran centradas en el aprendizaje de contenidos, ahí está, lo que es conocimiento, ¿no? Conceptual, ¿ya? En cambio ahora ya están centradas en el aprendizaje por competencias, o sea, aprender haciendo, ¿no? El niño, ¿no? Se le da la libertad, por supuesto, siempre supervisando para que ellos puedan realizar sus propias actividades, ¿no? Orientando, por eso el docente es guía, ¿no? Es mediador, ¿no? Para que dar la oportunidad para que estos niños puedan valerse, ¿no? Así, mientras se les observa, puedan realizar sus actividades. La formación tradicional, ¿no? Por ejemplo, antes el docente era transmisor del conocimiento, ¿no? Ahora más bien es facilitador, ¿no? Del aprendizaje. El estudiante era pasivo. ¿Por qué? Porque recibía información, ¿no? Memorizaba, utilizaba, bueno, los libros son importantes, ¿no? Pero para, por ejemplo, analizar, ¿no? En cambio, antes pues era un poco más memorística. Ahora no, ahora más bien se utiliza todos los medios, todas las fuentes, ¿no? Para buscar información, ¿no? Entonces el estudiante está más activo, ¿no? Está en permanente, ¿no? Movimiento. En la evaluación de los productos, por ejemplo, antes era sumativa, ¿no?
Sumativa, ¿por qué? Porque se sumaba todos los promedios, ¿no? Y bueno, quedaba ahí, ¿no? En cambio ahora es formativa, ¿no? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, como decía Lucy, ¿no? Si yo veo que mis estudiantes, estoy observando, por eso la observación es muy importante, estoy observando que algunos de los pequeños no tienen dificultades, por ejemplo, para lo que yo he planificado ese día, entonces, ¿qué hago? ¿No? Hago mi retroalimentación con ellos, ¿no? Puedo trabajar, ¿no? De repente con ellos reforzándolos y también me da oportunidad para poder cambiar nuestras estrategias. Ustedes saben que la planificación es flexible, ¿no? Si yo sé que algo no me resulta, yo lo puedo cambiar, ¿no? Inclusive en el mismo momento, ¿no? Si veo que mis pequeños, mis chicos todavía no me están entendiendo, de repente no llego a ellos, entonces puedo cambiar, ¿no? Al momento tomo decisiones, cambio por alguna otra estrategia que me va a ser más útil. Y muy bien, y del aprendizaje memorístico y mecánico, más bien ahora el aprendizaje es reflexivo, ¿no? Aprender a aprender. Muy bien, aquí tenemos el paradigma de las competencias, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Dónde es el foco de atención? Bueno, en las competencias, que es una visión integral de la educación, ¿no? ¿Y qué se da? Bueno, a partir de la inteligencia, ¿no? La voluntad, ¿no? El afecto, la afectividad, ¿no? Que también es importante en la dimensión social y emocional, y formar a la persona en su totalidad. Por eso decimos integral. Muy bien. Los retos actuales de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos de la lógica del contenido, la lógica de la acción, establecer vínculos entre la universidad y la sociedad, tipos de relaciones sociales, ¿no? Nosotros nos preparamos ¿para qué? Para entrar, incursionar al mercado laboral, ¿no? Y para ello, ¿no? O sea, se prepara para vivir. Y de todas maneras, ¿no? La meta es, ¿no? Incursionar ¿no? En el campo laboral. Bien, aquí tenemos los procesos de la planificación. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el diseño curricular? Las competencias, ¿no? Las competencias que van a señalar por edades, ¿no? Y que esto, como les digo, señoritas, no va a ser, pues, esta competencia no se va a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Es secuencial. ¿Por qué? Porque esa misma competencia la vamos a tocar en diferentes sesiones, ¿no? En nuestra planificación, a partir de otras actividades. La organización de las unidades, ¿no? Bueno, sabemos que las unidades didácticas, ¿no? Es organización ¿no? De los días que vamos a trabajar, ¿no? Competencias por áreas, ¿no? Por ejemplo, llámase matemática, comunicación, ¿no? Personal social, y el otro, ¿no? Que es ciencia, ambiente y tecnología, ¿no? Entonces, la práctica puede durar 3 semanas, 15 a 20 días máximo, ¿no? Y luego también qué metodología vamos a emplear, ¿no? El tiempo de duración, la evaluación por indicadores. ¿Qué quiere decir la evaluación por indicadores? Que nosotros vamos a elaborar, ¿no? Nuestros criterios de evaluación, esos se van a formalizar en el instrumento, ¿no? Como indicadores de evaluación, ¿ya? Por ejemplo, una lista de cotejo, una ficha de observación, ¿no? Donde nosotros vamos a formular esos indicadores. Y luego también la bibliografía, que es importante, ¿no? Todo docente tiene que informarse de diferentes fuentes de información, ¿no? Para tener las ideas bien claras, ¿no? O sea, no solamente el diseño, sino también las teorías. Todo ello nos va a ser muy útil para conocer, por ejemplo, ¿no? El porqué de los niños, por ejemplo, que a veces, pues, ¿no? Tienen dificultades en el aprendizaje, entonces apoyarlos, ¿ya? Entonces es muy importante, por eso, conocer ese aspecto. Bien. Los componentes de la planificación.
Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los objetivos, bueno, las competencias, ¿no? El propósito. ¿Para qué enseñar? Tenemos, pues, nuestro propósito, que es la intención pedagógica, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? En la metodología y actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? La evaluación, ¿cómo es? Inicial, formativa, ¿no? Durante todo el proceso, ¿ya? Muy bien. Muy bien, aquí tenemos los componentes de una competencia, ¿no? Tenemos el desempeño, el contenido, ¿no? El proceso y el contexto. Así es, ¿no? Entonces, estos son los componentes de una competencia, ¿no? Entonces, el contenido que viene a ser, pues, ¿no? Digamos, ¿no? El aspecto de lo que van a realizar. ¿Cuál es ese concepto, ¿no? Ese contenido de conocimientos. El desempeño, cuando va a realizarlo, por ejemplo, a partir, ¿no? De las actividades. El proceso, ¿no? Nos indica aquí, por ejemplo, en qué momento, cómo lo va a hacer, ¿no? En el desarrollo de la ejecución. Y el contexto nos habla en dónde, en qué situación, en dónde, puede ser en el aula, puede ser fuera, puede ser la actividad en el patio, etc. Tenemos los aprendizajes fundamentales de los estudiantes en el nivel inicial. Muy bien. ¿Cuáles son esos, ¿no? Aprendizajes que nuestros niños requieren? ¿No? Ahí tenían netamente en educación inicial. A ver. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aprendizajes fundamentales que asuman un estilo de vida saludable, ¿no? Nosotros sabemos que a nuestros pequeños es más, la educación es, ¿cómo le llaman? Formativa, ¿no? Es más formativa que, ¿no? Que cognitiva, que de conocimientos. Entonces ahí formamos en todos los aspectos, ¿no? Por eso hablamos de una formación integral. Se desenvuelve con autonomía, ¿no? Ejerce su ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, un ser que tiene, ¿no? Que está sujeto a derechos también, ¿no? A deberes y a derechos, ¿no? La comunicación, ¿no? Aplicar fundamentos, ¿no? De ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? Básicos, ¿no? A partir de cuando trabajamos, por ejemplo, esas competencias de ciencia y ambiente, en las cuales, ¿no? El niño se va a relacionar, ¿no? Con el contexto donde vive. Actúa matemáticamente, hablamos, ¿no? En todo momento el niño va a contar, va a ordenar, ¿no? Va a realizar secuencias lógicas, etcétera. Interactúa con el arte a través de los talleres, ¿no? A partir de los talleres. Y emprende creativamente sus sueños personales y colectivos, ¿no? Cuando hablamos aquí de sus sueños personales y colectivos es cuando, ¿no? El trabajo, por ejemplo, del juego-trabajo, el juego en los sectores, ¿no? Entonces, ahí el niño pone en funcionamiento su creatividad, porque ellos crean sus propios juegos. Muy bien. ¿Qué son los mapas de progreso? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El mapa de progreso en toda la base curricular tiene hasta el 7º ciclo, ¿no? Y sabemos que el primer ciclo es, pues, los pequeñitos, ¿no? Hasta antes de los 3 años. Inicial corresponde el primer y segundo ciclo, ¿no? 3, 4 y 5 años. Luego, ¿no? El tercer ciclo, que es primer y segundo de primaria, asimismo el cuarto, tercer y cuarto de primaria, y ¿no? El quinto ciclo que corresponde a los grados de quinto y sexto de primaria. El sexto, ya primero y segundo, y el último, que es el 7º, tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Ya? Entonces, pero cada uno, si ustedes se ponen a revisar, queridas señoritas, las competencias son las mismas, pero con mayor grado de, por ejemplo, si ustedes comparan inicial con primaria y con secundaria, las competencias son las mismas, pero cambia en la
en mayor grado de dificultad, de complejidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si ahí nos dice, por ejemplo, en matemática resuelve, por ejemplo, ¿no? Situaciones, ¿no? De manera, por ejemplo, matemática, ¿no? Por ejemplo, conteo, el conteo. En primaria será a partir, por ejemplo, ya aplicando operaciones. Y en secundaria será, por ejemplo, ¿no? Aplicando fórmulas, ¿no? Entonces se dan cuenta, las competencias van a ser las mismas, pero con mayor, en cada nivel, en cada ciclo, con mayor complejidad. La planificación y programación se caracteriza por qué. Una programación, ¿no? Nosotros debemos planificar, debe ser, ¿no? De manera dinámica y flexible. Eso es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, has programado, has planificado, ¿no? Una estrategia que de repente no te resulta, entonces tú lo puedes cambiar, ¿no? O sea, en el momento tú eres autónoma para poder cambiar con otra que de repente puede ser más útil, como les decía, para los chicos, ¿no? Que podemos llegar más a ellos, ¿no? Asegurar, por ejemplo, los aprendizajes. Debemos fomentar la participación de los padres. Sabemos que en el nivel inicial, ¿no? Los padres son nuestros primeros aliados. Ajá. Ya. Y responder a la realidad sociocultural de los niños y niñas. Y aquí tenemos los elementos de la planificación anual. Ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a partir de la descripción general lo hemos visto, ¿no? En una forma ligera porque, digamos, son documentos que seguramente ya cuando ustedes entren ¿no? a elaborar, van a tener que hacerlo en equipos de trabajo. Generalmente esos documentos, ¿no? Que es para todo el año, se trabaja de manera mancomunada. A eso le llamamos las comunidades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Por qué nos es útil tener un diagnóstico de nuestros estudiantes? A ver, ¿por qué? ¿No? Muy bien. Nosotros tenemos que conocer la situación, ¿no? En la que nuestros niños llegan al aula, ¿no? Y para ello nosotros podemos aplicar, por ejemplo, un test, ¿no? Las listas de cotejo, ¿no? Para ir conociendo, por ejemplo, algunas dificultades, puede ser de salud, puede ser algunas, ¿no? Algunas situaciones que el niño pueda tener, por ejemplo, hoy que se están viendo mucho del TDAH, por ejemplo, falta de atención, ¿no? Niños de repente con cierto nivel, ¿no? De autismo. Entonces, para conocer y saber cómo, ¿no? Trabajar con ellos, ¿no? Porque ya sabemos pues que esos niños no son, digamos, niños que no puedan aprender, aprenden, ¿no? Pero hay que tenerles mayor tolerancia, hay que apoyarlos, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Es necesario conocer a cada uno de nuestros pequeños, ¿no? Y eso lo hacemos siempre al inicio de año, ¿no? Al inicio de año para saber, ¿no? En qué situación llegan nuestros estudiantes. De ahí tenemos una propuesta de planificación anual. Bueno, ya eso también la vez pasada lo hemos visto, ¿no? Bueno, esto es general, ¿no? Por ejemplo, el resultado del diagnóstico, el área, competencias, capacidades y metas. Porque miren, de todas maneras, el plan anual, ¿no? Tiene que ver mucho con la planificación curricular, necesariamente. ¿Ya? Con la planificación de las sesiones de las unidades didácticas, porque en la planificación anual están los títulos generales, ¿no? Por ejemplo, por cada 3 semanas, ¿no? Digamos, las competencias, la selección de competencias, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros trabajamos la unidad didáctica, solo, ¿no? Ya nos vamos a nuestro plan y decimos, ¿no? Por ejemplo, tal mes es una propuesta, ¿no? Tal mes nos toca trabajar, por ejemplo, ¿no? En base a este nombre, que podemos también cambiarlo porque es flexible, pero ya tenemos como una guía, ¿no? Como una guía. ¿Ya? Y también qué competencias van a abarcar para cada una de esas unidades. Muy bien, los elementos de las unidades didácticas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Toda la unidad, como les digo, puede tener una duración de 3 semanas, máximo 20 días, porque no se puede hacer un mes, es muy largo, ¿no? Y el niño ya se aburre.
Entonces, máximo 3 semanas, si es, por ejemplo, con amplio contenido. Pero si no, entonces podría ser hasta 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí en las unidades didácticas que van a ir, ¿no? Por ejemplo, el título, la situación significativa, o sea, de esta situación, ¿no? Va a emerger todos los otros títulos por día, ¿no? Que puede ser a partir de necesidades, intereses, ¿no? O problemática. El producto, que puede ser tangible o intangible. Cuando hablamos de los productos, hablamos de tangible, es de los productos que se observan, que son físicos, ¿no? Y los intangibles son aquellos productos que de repente son las actitudes, son los desempeños, que los niños, ¿no? Lo demuestran, pero que tú lo puedes, ¿no? A partir de una foto, observables, y los puedes anotar, ¿no? Entonces esos son intangibles, porque también hay que ver, ¿no? Ese desenvolvimiento, sus destrezas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son productos, es parte, ¿no? Es parte de lo que el niño va a ir afianzando, pero no es, ¿no? No es concreto, no es físico. Entonces, existe dos tipos, ¿no? De productos. Los aprendizajes esperados, por ejemplo, ¿qué esperamos? ¿No? Las competencias, pero las competencias es macro, eso vamos a seguir trabajando durante todo el año, ¿no? Luego, las capacidades sí, ¿no? Porque son ya más, son más, digamos, podríamos decir explícitas. Y los indicadores, ¿no? A partir de los indicadores que nos va a dar, ¿no? Nos va a dar la guía para saber en qué vamos a evaluar y cuánto, ¿no? Porque la evaluación es importante para conocer si los niños están logrando o no, ¿no? Los aprendizajes. Luego tenemos la duración, la secuencia didáctica de las sesiones de aprendizaje, cuadrito, donde están todas las sesiones, ¿no? Los nombres de las sesiones, ¿no? Y las fechas. La evaluación, ¿no? Que viene a ser, ¿no? ¿Qué técnica utilizamos, ¿no? Y los instrumentos. Puede ser, por ejemplo, lista de cotejo, puede ser una ficha de observación, también la rúbrica, ¿no? La rúbrica también que está en boga hoy en día, ¿no? Y los recursos, todos los recursos que vamos a requerir, ¿no? Tanto, por ejemplo, ¿no? Bibliografía, materiales, ¿no? Los recursos tecnológicos también entran aquí, en todo lo que es recursos. Muy bien, entonces nuestras unidades didácticas se van a dividir, como les digo, puede ser 2 semanas a 3 semanas, cada unidad tiene, ¿no? Día por día una sesión de aprendizaje. Entonces estas pueden ser de 3 formas, ¿no? Proyectos, unidades de aprendizaje o talleres de aprendizaje. Generalmente los talleres son más cortitos, por ejemplo, si se trabaja por ejemplo, un taller de dibujo, por ejemplo, relacionado para el Día del Padre, podemos trabajar un taller, ¿no? Un taller, por ejemplo, de repente de presentación de un teatro o de repente una actividad psicomotora, ¿no? Entonces, esto es puntual porque solamente va la competencia, una o dos competencias de las que, ¿no? De las que se van a trabajar. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer, señoritas, le voy a pasar a Lucy, el PPT, tienen tiempo, de repente les voy a dar hasta 2 semanas para que lo puedan hacer, ya la próxima clase no, sino la otra que viene de junio, para que ustedes puedan hacer un mapa mental, por ejemplo, en la estudiante 1, ¿no? Definición de competencias, ¿ya? Yo le pediría a la señorita Lucy, que es la delegada, que por favor lo sortee de repente para que sea más neutro o de una manera cordial, ustedes se designan ¿no? Los trabajos, ¿ya? Las tareas. Por ejemplo, la estudiante 1 va a trabajar lo que es definición. Un mapa mental, ustedes saben que viene a ser, ¿no? El fondo, que es ¿no? Que es el cerebro, y después los filamentos, que son las neuronas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles son esas características? Solamente son palabritas claves, nada más. Y paradigma de las competencias. La estudiante 2, procesos de la planificación, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? Creo que aquí hemos visto, por ejemplo, ¿no? Ajá, planificación curricular, ¿no? Elementos de las unidades didácticas. Aquí tenemos elementos de la planificación, ¿no? No, este es anual. Ya, aquí vamos a ver
La anual sí ya lo hemos visto la vez pasada, hemos visto ligeramente, ¿no? Pero nos interesa son las unidades didácticas, ya, esto de acá. Título, situación significativa, los aprendizajes, la secuencia, la evaluación y los recursos. Bien. La estudiante 3, los estándares de progreso, elementos de la planificación anual, ¿ya? Estándares de progreso, ¿no? Lo que hemos visto por ciclos, solamente van a mencionar, por ejemplo, ciclo 1, ciclo 2, en qué áreas, ¿no? Nada más, ¿ya? Y solamente en este caso vamos a tocar en los estándares de progreso el nivel, el ciclo 1 y ciclo 2, nada más, ¿ya? Que nos corresponde al nivel inicial. Y la estudiante 4, la definición de qué cosas son las unidades de aprendizaje, qué son los proyectos y qué son los talleres, ¿ya? Entonces, ahí puede buscar información, ¿ya? Pueden buscar porque está bien sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué son unidades, no? Los proyectos, generalmente en los proyectos, señoritas, siempre nos van a dejar productos tangibles, o sea, productos físicos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer de repente la elaboración de carteles, ¿no? Esos carteles van a quedar, ¿no? Van a ser físicos. Si vamos a hacer, por ejemplo, el arreglo del jardín, también va a ser físico, ¿ya? Generalmente los proyectos nos dejan productos tangibles. En las unidades de aprendizaje puede ser o también intangibles. Y los talleres que utilizamos generalmente para psicomotricidad, para una actividad musical, ¿no? Una actividad de teatro, ¿no? Entonces, para eso. Pero ustedes lo que van a hacer solamente es definir, buscar la definición. ¿Por qué? Porque queremos saber en qué se diferencian. ¿Ya? Muy bien. Bien. A ver, vamos a dejar. ¿Están presentes, chicas? Sí, Miss, yo sí. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, Sí, señor. mi, Ya, que muy bien. mi, Sí, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ya. Muy bien. Glacy, Lucy, María, Nancy, Hilaria, ¿no? Son 5, ¿no? Ya. En este caso, entonces puede desagregar de repente del que tiene el último. No, el último no. Sería de uno de ellos. Lo pueden desagregar en dos equipos, en dos. O pueden trabajar uno, pues vamos a ver cuál de ellos es, que tiene más, un poco más complejo. A ver. Ujú. Ya. Vamos a ver, característica. Ya. Un segundito, a ver. Ya. A ver, el último, le voy a pasar, ¿ya? A Hilaria, ¿cómo se llama? Digo, a la señorita Lucy, ¿ya? Entonces sería el equipo, donde dice estudiantes, ya, ya, sería el 3, el 2, ¿ya? Ahorita voy a ver. Ajá. Ya, chicas, muy bien.
Entonces le voy a pasar a la señorita Luz